de Intel y AMD y otros. Ya hacía falta un tutorial como este en el canal. Comienza la magia, vamos a sacar la tarjeta madre de su caja y la vamos a poner por encima. Después procederemos a desempaquetar el procesador. Debe ser con cuidado porque es una pieza delicada. Además, el disipador incluido puede tener la pasta térmica preaplicada y esta no debe tocarse ni contaminarse. Cuando se trata de un procesador AMD, el cuidado debe ser mayor. Estos procesadores tienen un socket de tipo PGA y los pines de metal van en el procesador, pines que pueden doblarse. No tan fácil como si fueran plastilina, pero sí hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, a mí me parece que los AMD son más simples de colocar. En los bordes del procesador hay que ubicar una esquina con una pequeña flecha. Esa esquina debe sincronizarse con otra flecha impresa en los bordes del socket de la tarjeta madre. Hay que levantar una palanquita, que es el seguro, y después sobreponer el procesador de esta forma. Los procesadores Ryzen generalmente se ponen de lado, asegurándonos de que los pines entren correctamente en el socket. Esto suena fácil y obvio, pero he visto gente fallando en este paso. Lo que yo hago para asegurarme que esté bien encajado es que intento moverlo, incluso lo presiono, pero muy sutilmente, para asegurarme que sí esté bien encajado. Después de eso, ya podremos bajar la palanquita del seguro y engancharla para que quede bien sujeto. Así ya no se va a caer. Después de eso se pone el disipador. Hay un montón de disipadores de AMD. Afortunadamente vienen con instructivo, por lo que en este video omitiré este paso. Para colocar un procesador Intel, primero hay que soltar el seguro del socket de la motherboard jalando la palanquita hacia afuera y luego hacia arriba. Luego podremos levantar el resto del seguro. Tiene un protector de plástico, este no hace falta quitarlo. Saldrá naturalmente cuando pongamos el procesador. De la misma forma, para asegurar que lo pondremos bien, tiene una pequeña flechita en una esquina que debe sincronizarse con otra flecha que encontraremos en alguna esquina del socket de la motherboard. Los procesadores Intel, a diferencia de los AMD, se colocan derechitos. Ahora sí podremos bajar el seguro y bajar y atorar la palanquita lateral. ¿Ves? El plástico salió solo. Afortunadamente el disipador de Intel también viene con instrucciones, pero este es más fácil de meter. No necesita destornillador, solo se necesita presionar las esquinas. Y para sacarlo, jalar las esquinas. Eso sí, con las flechas impresas obligatoriamente volteando hacia dentro del disipador. Quizá necesites saber ese detalle de cómo sacar el disipador Intel y no cargarte nada, porque su cablecito es muy justo y a veces no llega al conector. Entonces hay que sacar el disipador y girarlo y acomodarlo de forma que el cablecito sí llegue, sin interferir en las aspas del ventilador. Esto es obvio pero importante. No siempre va a ser necesario. El disipador puede quedar derechito sin forzar el cable. Este cablecito que siempre encontrarás en cualquier disipador de calor debe ir conectado a la parte superior de la motherboard. Hay un conector de 4 pines que dice CPU fan, que significa ventilador de CPU. Este conector le dará vida al ventilador y también te permitirá controlar las revoluciones. Pasamos a la colocación de la memoria RAM. Después de haber elegido la memoria DDR del tipo adecuado, puedes encajarla en los 2 o 4 slots que tendrá tu tarjeta madre para memoria RAM. Como en mi caso solo es una memoria, es indiferente donde la coloque. En ambos espacios se reconocerá bien. En el caso de tener 2 módulos idénticos y 4 slots, las memorias deben colocarse en slots del mismo color, no juntas. Así se aprovechará el dual channel y las memorias rendirán mejor. Si son varios módulos de diferentes capacidades, ahí sí da igual como los pongas, igual van a funcionar. Ahora sí toca abrir los anclajes del slot para que pueda entrar la memoria. En muchas tarjetas madre solo se puede abrir uno de los anclajes, pero en esta tarjeta madre se abren de ambos lados. Para ubicar la posición de instalación de la memoria, yo ubico la etiqueta de las especificaciones en la parte inferior y mirando hacia el procesador. Después de eso coloco uniforme y precisamente los pines de la memoria dentro del slot. Hay que presionar cada extremo de la memoria hasta que haga un buen clic de ambos lados y automáticamente los anclajes se cierren. Es más fácil de lo que suena, no tengan miedo de aplicar un poco de fuerza. La memoria debe quedar bien insertada. Para sacarla, solo recuerda primero abrir los anclajes. Después seguiría terminar el cuerpo de la motherboard poniendo el almacenamiento M.2 si es que lo tienes. Es muy fácil de poner, solo debes poner un poste en el agujero que irá atornillado al extremo del SSD M.2 para que este quede derechito. Después ya encajas el SSD en el puerto hacia adentro y lo atornillas al poste. Y ahora sí, a sacar el gabinete de su caja para meterle todo. Enseguida de sacarlo hay que quitarle las tapaderas laterales y ponerlas en un lugar seguro. Será necesario para maniobrar. También hay que ir ubicando la bolsita o cajita con los tornillos que necesitaremos para ensamblar. Los gabinetes también vienen con instructivos propios, pero veamos lo necesario e importante. Hay que ir ubicando los cables que irán conectados a la motherboard y pasarlos para el interior del case. Posteriormente, acostamos el case. Antes de meter la tarjeta madre al case, debemos conocer los postes. Todos los case tienen los agujeros aptos para los tamaños de las motherboards que soportan. Pero las motherboards no van atornilladas directamente al case. Como intermediarios, deben estar estos postes, que se atornillan previamente. Son como una extensión del agujero. Así que antes de poner la motherboard, hay que poner todos los postes que la motherboard ocupará para que ésta no tenga contacto con el metal del case. Algunos postes ya vienen preinstalados. Ahora, no cometas el error de meter apresuradamente la motherboard. Antes va el bracket
Ethernet de los puertos. Es un poco terco de encajar, pero una vez que encaje bien y no pueda salir por ningún lado, podemos meter la motherboard. En casi todos los gabinetes ordinarios irá en la parte superior izquierda. Si pusiste bien el bracket, los puertos de la motherboard se sincronizarán con los agujeros. Ahora, ubica los tornillos que tu case incluyó para atornillar la motherboard. Yo no siempre pongo todos los tornillos. Pongo la mayoría, pero en las zonas importantes que pueden jalonearse y flexionarse más adelante, como los del centro, cerca del puerto PCI, o los cercanos a los puertos de alimentación. Los cables de alimentación de la fuente de poder a veces son muy tercos para salir. Aún no hay que poner la tarjeta gráfica. Antes de que estorbe o haga sombra, pongamos los cables del panel frontal, que se conectan mayormente en la parte inferior de la tarjeta madre y afortunadamente todos son diferentes y tienen un lugar único y especial. Además, decir que no siempre se usan todos los puertos que están ahí abajo. El del audio, que es el conector que dará vida a los jacks de 3.5 del case, generalmente va en la esquina inferior izquierda de la motherboard, donde suele encontrarse la tarjeta de audio integrada. El USB 3.0 no se puede confundir ni con los USB 2.0, es azul y grande. Estos hijos de la verga son el terror de los novatos. Son los cables de power, reinicio o reset y los LEDs de encendido y de lectura de disco. Son cablecitos que tenemos que poner en los pines exactos, generalmente en la parte inferior derecha de la motherboard, la cual tiene justo abajo una ilustración fraccionada de dónde va cada cable. Te daré los tips que a mí me ayudaron en un inicio. Los cablecitos siempre se conectan en horizontal y con las letras hacia abajo. No entran con dificultad, así que al conectarlos no los presiones demasiado ni los dobles. Luego la PC no prende y es solo porque ese cablecito de power se puso mamón. Si por cualquier variación o detalle te falta más información sobre estos cables, puedes consultarla en el manual de tu motherboard o a veces también de tu case. Algo un poco más confuso que lo anterior son los cables de los ventiladores. Los gabinetes a veces incluyen varios ventiladores, pero muchas motherboard como esta solo tienen un puerto para ventiladores, adicional al del disipador del procesador, claro. Entonces, la mayoría de gabinetes que me he topado tienen un hub para ventiladores, un multicontacto. Todos los ventiladores ya van conectados ahí, entonces, en vez de buscar cómo conectar todos los ventiladores a la motherboard, mejor solo conectas el hub, aunque este también puede necesitar conectarse a 3 cosas en total. A la motherboard, con un cable de 3 o 4 pines, parecidos al del disipador de la CPU. Además, a la alimentación, con un típico cable de alimentación SATA, que era la fuente de poder. Y por último, a un puerto RGB para controlar las lucecitas por software. Esta motherboard no tiene ningún puerto dedicado al RGB de ventiladores o tiras LED. Si el hub no tiene un control o botón, no podrás controlar la iluminación a menos que hagas lo siguiente. Voy a sacrificar el botón de reinicio del case para que funcione como botón de control de iluminación. Hay que sacar el cablecito de reset del panel frontal y conectarlo al hub, en alguna parte que tenga pines compatibles y que señale que ahí está ese espacio para aplicar esta técnica. El manual del case puede mostrarte exactamente dónde. Bueno, una vez que entendiste la mecánica detrás de los ventiladores cuando usan un hub, ya podemos meter la poderosa, la grandiosa, la tarjeta gráfica. Creo que todos conocemos el puerto PCI de 16 líneas. Es el puerto horizontal más largo de tu motherboard. Si tu motherboard tiene varios, vas a usar el primero. Antes tienes que remover los brackets de las ranuras de expansión, como tu gabinete lo permita. Dependiendo de la gráfica, tendrás que quitar 1, 2, creo que hasta 3 brackets en la zona que meterás tu gráfica. Para insertar la gráfica en el puerto, la mecánica es parecida a la de las memorias RAM. Debe encajar de forma uniforme en ambos extremos del puerto. Es raro, pero los ventiladores de la tarjeta gráfica siempre van volteando hacia abajo. No olvides que si quieres sacar la gráfica, debes presionar y abrir un anclaje parecido al de las memorias. Si no, la gráfica no saldrá y solo jalonearás el puerto. Bueno, una vez que te asegures que haya encajado bien, puedes atornillarla a las ranuras de expansión. Puede pasar que las divisiones de las ranuras no dejen entrar completamente los cables de video a los puertos de la gráfica. Luego la compu no da video y te asustas por este pequeño defecto. Solo desatornilla y sin sacarla, acomoda la gráfica hasta que los puertos queden un poco más expuestos. La sostienes ahí y la atornillas para asegurarla. Como penúltimo paso para terminar el ensamble, pondremos el almacenamiento SATA, el SSD. El case tiene espacios, repisas o bandejas para discos de 2.5 pulgadas y también los respectivos tornillos. Atornilla el SSD, pero de modo que haya acceso a los puertos de datos y de alimentación para poder conectarlo una vez esté ensamblado. Aunque tampoco pasa nada si no lo atornillas a ningún lado y lo dejas suelto en alguna parte del case. Los SSD son resistentes al movimiento, a diferencia de los discos duros. Decir que no importa a cuál puerto SATA de la motherboard lo conectes, generalmente cualquiera te dará la misma velocidad. Recuerda también que para desconectarlo hay que pulsar un segurito.
Por último, la fuente de poder. Antes de meterla al case, asegúrate que tenga todos los cables que necesitas. Es difícil confundirlos. El más grande, de 24 pines, va en la parte izquierda de la motherboard. El de 4 u 8 pines va del otro lado, en la zona del procesador. El de 6 u 8 pines es el de la gráfica. Los dos últimos pueden tener 8 pines por bloque, pero se diferencian porque uno se conforma por conectores de 4 y 4 y el otro de 6 y 2. 6 y 2, no los confundas. Ahora, los planos en L son los SATA para almacenamiento o accesorios. Y los de 4 puntos gordos son los Molex, son para ventiladores baratos. Ya puedes meter la fuente, de preferencia con el ventilador hacia abajo, aprovechando esa entrada de aire con filtro antipolvo que actualmente casi tienen todos los case. No olvides atornillarla para poder maniobrar. Con 2 tornillos bastará y además te facilitará las cosas si más adelante necesitas sacar la fuente. Ahora, hay que conectar los cables. Primero el SATA del SSD, es el que tienes a la mano. El del Proce se pasa por la esquina de arriba. El de la motherboard por uno de los agujeros del centro. Y el de la gráfica por abajo. Todos estos conectores tienen seguros de plástico de un lado, así que es casi imposible equivocarse y meterlos al revés. No hagas cosas raras como puenteos o usar extensiones inadecuadas. Ahora sí, haz la gestión de cables como puedas, con que cierre la tapa del gabinete está bien, y ¡listo! Puedes conectar la PC a la luz, encender la fuente, conectar un monitor y rezar porque todo salga bien. Puede que se encienda y se apague un par de veces y luego de eso de video, como esta. Hizo eso y enseguida encendió bien, vio video y me mandó la BIOS de la motherboard.